Hermanos, si tomáramos este texto como base para establecer estadística con respecto al nivel de agradecimiento en el mundo, si basáramos esto en la parábola de los 10 leprosos, pudiéramos decir que solamente un 10% en el mundo es agradecido y un 90% es mal agradecido. Jesús está presentando 10 hombres leprosos y de repente la pregunta que él se hace, porque vio que uno solo se devolvió a dar gracias y dijo: ¿y dónde están los 9? Porque al final no fue un solo que recibió el milagro. Todos recibieron el mismo milagro, sin embargo, no todos tenían la misma actitud que tuvo el extranjero, lo que da a indicar que los demás posiblemente eran judíos. Y siempre Jesús pone parábolas para establecer un contraste entre los de su propio pueblo y otros que eran inclusive enemigos de los judíos, como eran los samaritanos. Recuerden la famosa parábola del buen samaritano. Pasa prácticamente un escenario parecido en el sentido de que es un extranjero que se detiene a darle asistencia a aquel hombre que había sido herido por malhechores. Pero mientras tanto el texto dice que pasó un levita, pasaron religiosos influyentes judíos que ni siquiera se detuvieron a darle asistencia a este hombre. Y un samaritano, por eso se le llama buen samaritano, fue que se detuvo. Y recuerden que entre samaritanos y judíos no se llevaban entre sí. Sin embargo, este hombre ofreció misericordia. En este caso, entonces, con estos 10 leprosos, Jesús, cuando ellos claman a gran voz pidiendo por su salud, Jesús, obrando maravillosamente, les da la sanidad. Sin embargo, lo que es tan interesante notar aquí, ver cómo estos 9, a pesar de que recibieron el milagro, la sanación de su cuerpo, prefirieron seguir de largo y al final no fueron agradecidos. ¿Qué es agradecer? Porque yo sé que esto es un término que muchos lo manejamos y sabemos posiblemente lo que es en lo que respecta a lo práctico, pero una definición de agradecimiento, yo no sé qué le llega a la mente. Pero hay un texto en 2 de Crónicas, capítulo 32, versículo 25, que fue justamente un caso donde Jehová sana al rey Ezequías, que había enfermado, y le añade 15 años a su vida, una historia bastante conocida. Cuando vinieron los babilonios, que supieron que estuvo enfermo, que había sido sanado, fueron a llevarle presentes y él, en vez de decirle que Jehová lo sanó y hablar y exaltar de Dios, ¿sabe qué hizo él? Le mostró los tesoros de su casa, le mostró todo y después sabemos la historia que los babilonios al final se llevaron todo eso, porque los babilonios llevaron cautivos a todo el pueblo de Judá. Pero dice 2 de Crónicas 32, 25, oigan bien: mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén, y ya sabemos de qué manera llegó la ira. Pero fíjense qué es lo que quiero notar en el versículo 25 del capítulo 32, dice que no correspondió al bien que le había sido hecho. ¿Sabe cómo se define eso en pocas palabras? No agradeció. Si usted buscara una versión más actual, dijeran, en esta parte dijera, mas Ezequías no fue agradecido, mas Ezequías no agradeció a Jehová. Entonces, tomando esta traducción, pudiéramos decir que agradecer es corresponder al bien que ha recibido o que ha sido recibido. Y esto se manifiesta básicamente de dos maneras: en palabras
o en hechos. Hay personas que dicen que están muy agradecidos en la vida, muy agradecidos. Y cada vez que usted habla, yo estoy muy agradecido, muy agradecido, muy agradecida. Pero el agradecimiento se muestra. El agradecimiento se muestra. No basta con decir me siento agradecido. Imagínense estos 9 leprosos que se fueron. Usted dirá, bueno, y yo quizá en su mente, en su corazón estaban agradecidos. No se lo dijeron a Jesús, pero iban en el camino quizás comentando entre ellos, ay, mira, nos sanó, qué bueno, pero no se devolvió ni uno a dar la gracia. La Biblia aquí no le cuenta como agradecimiento eso. A quien le cuenta como agradecimiento, ¿sabe a quién fue? Al que se devolvió y le dio las gracias al Señor Jesucristo. Y esto es muy interesante, mis amados, porque definitivamente vivimos en un mundo muy ingrato, un mundo malagradecido. Nosotros también vemos esto desde el principio de la historia. El ser malagradecido es un problema que se refleja en el pecado del ser humano. Y fíjense cuál es el contraste que hace en Segundo de Crónicas, porque cuando dice que él no correspondió, pone la otra parte, sino que se enalteció su corazón. ¿Sabe qué muchas veces no nos hace ser agradecidos? El orgullo. Dice, y fíjense, este versículo enseña muchas cosas. Segundo de Crónicas 32:25. Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón. No se puede ser agradecido y orgulloso al mismo tiempo. El orgullo es enemigo del agradecimiento, porque hay personas que ven el agradecimiento como rebajarse. Hay personas que ven el agradecimiento como bajarse de nivel. Y así mismo pasan toda la vida entera pensando que son agradecidos, y al final el orgullo no les permite expresar de manera adecuada lo que es estar agradecido. El pueblo de Israel posiblemente sea un tremendo ejemplo de lo que se llama ser malagradecido. El pueblo de Israel, el Señor hizo maravillas de toda clase con ese pueblo. Y los sacó de Egipto. Ya de por sí ellos debían estar eternamente agradecidos con eso. Los sacó de Egipto. Pasaron por medio del mar. Cuando vinieron el ejército egipcio a hacer lo mismo, se quedaron ahí. El Señor los sacó. Oigan bien, estamos hablando de que eran alrededor de 2 millones de personas. Porque a veces pensamos como que el pueblo de Israel eran como 3 gatitos de 100,000 personas. Estamos hablando de aproximadamente 2 millones de personas que Moisés estaba tratando con ellos. Y ese pueblo que Dios lo saca de allí, usted conoce la travesía por el desierto. Usted conoce qué pasó durante ese tiempo, esos 40 años. Cómo el Señor le mostró a ellos que Él los sacó de Egipto para bendición, no para maldición. Porque Él le prometió una tierra que fluye leche y miel. Pero todo estaba bien para ellos, siempre y cuando hubiera carne. Si no hay carne, había toda clase de quejas. ¿Para qué nos sacaron de aquí? ¿Y qué hacemos aquí? Y este hombre que no sabe ni hablar. Y comenzaban a murmurar de Moisés, de todo el mundo. El Señor le mandaba el maná. El Señor le mandaba columna de nube para que el sol, imagínense en el desierto. En la noche que mira que se fue la luz, que le mandaba columna de fuego. Dios estuvo continuamente proveyendo y de forma milagrosa a ese pueblo. ¿Y sabe qué? Cada vez que había un chisme en el pueblo, un ambiente incómodo entre ellos, comenzaban a murmurar de Moisés y de Jehová. ¿Para qué nos sacaron de aquí? Tanto así que en muchas ocasiones Dios tiene que reiterarle a ellos, no vuelvan a Egipto, no vuelvan allá. El corazón de ellos estaba ligado en Egipto. Y una ocasión, predicando sobre ese tema aquí,
no descendamos a Egipto, recuerdo ese tema, hablaba sobre una ocasión en donde ellos, inclusive estando fuera, dijeron que nos sacaron de esta tierra a una que realmente fluía leche y miel. ¿Y sabe a cuál se referían? A Egipto. O sea que para ellos la tierra donde fluía leche y miel era ya. Fue un pueblo mal agradecido. En una ocasión, una de las palabras más duras que hemos podido escuchar que Dios le haya expresado al pueblo de Israel se encuentra en Deuteronomio. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Palabras fuertes tuvo que decirle el Señor. Y muchas veces esa ingratitud fue el Señor, así mismo como obraba milagros para sostenerle, así mismo Dios tuvo que abrir la tierra para que se tragara un grupo de personas. Ser malagradecido es algo que deshonra a Dios. Y aquí no estamos hablando ahora en el contexto de agradecer directamente a Dios, sino más bien el agradecimiento a los demás. Si usted quiere saber cómo está este mundo de malagradecidos, solamente deténgase a observar el comportamiento de las personas cuando se le da una ayuda, un beneficio o algo. Hay personas que usted le da paso para que crucen una avenida y no son capaces ni siquiera de hacer un gesto de agradecimiento. ¿Le ha pasado alguna vez eso? Que usted le da paso a alguien y quizá usted está haciendo un sacrificio en ese momento, pero le da paso y usted ve que la persona le corta la mirada, como que hasta se ofenden porque usted le dio paso. Este mundo está al revés. Y lo que más le gusta a muchos conductores, que cuando usted le da paso, ahí es que camina más lento. A paso fino, caminando, usted le está dando paso para que apure el paso también. Pero el punto es que ninguno o pocos se devuelven, aunque sea decir, asentar con la cabeza, un movimiento, un gesto de agradecimiento. Y esa mala actitud que vemos en muchos ámbitos de la vida posiblemente esté permeando a muchos creyentes. A un impío posiblemente en su vida apartada de Dios le parezca hasta normal que no agradezca, porque vive sin las reglas de Dios. Pero un cristiano que, dicho sea de paso, ha sido redimido por Cristo, va a estar siempre agradecido con Dios primero, pero también, si usted está agradecido con Dios, Dios mismo manda en su palabra que tenemos que agradecer a los demás. ¿Cómo se sentiría usted si hace un gran esfuerzo para ayudar a alguien y esa persona no hace ni siquiera un mínimo gesto para agradecerle? Por eso la misma Biblia dice que en la medida que va pasando el tiempo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La maldad en sentido general involucra el ser mal agradecido. Y yo quiero, por lo menos en el día de hoy, pueden haber muchas maneras de manifestar agradecimiento por alguien, pero yo quiero presentar dos formas o dos maneras de poder mostrar agradecimiento a nuestros semejantes. Efesios capítulo 1, versículo 15. Efesios 1:15, el apóstol Pablo nos muestra algo que sale de lo profundo de su corazón. Por esta causa, Efesios 1:15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Una persona que está agradecida de alguien debe de aprender a orar por esa persona.
La oración es el aspecto, o la intercesión es el aspecto más noble de la oración, porque usted lleva delante de Dios a alguien a quien usted ama, a quien usted desea lo mejor, y a veces hay cosas que usted quizás no puede dar, hay favores que son muy altos quizás humanamente hablando, pero Dios puede hacer la obra. Y usted le ora al Señor por esa persona que ha sido de bien para su vida. Lo mínimo que podemos nosotros hacer por alguien que nos ha hecho el bien, una forma de corresponder con ese bien recibido, es llevándolo en oración al Señor. Tenemos que cultivar el agradecimiento a Dios de otras personas mediante la oración. Pablo dijo claramente: haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. El problema de muchos creyentes hoy es que lo único que hacen memoria es de las 3 palabras famosas: necesito, dame, quiero. Eso es lo único que se recuerdan algunos creyentes. Yo pregunto, cuando usted ora al Señor, ¿le llega a la mente a alguien? ¿Qué le llega a la mente cuando estamos orando en nuestras casas, apartados? ¿Qué nos llega a la mente? Si no lo hemos hecho, comencemos con esa tradición de las abuelitas. Comencemos a hacer la lista de personas que no se nos deben de olvidar eso. Continuamente ore y dé gracias a Dios y preséntele al Señor a esas personas. Eso lo sabe entre usted y Dios. Y Dios se deleita cuando nosotros somos agradecidos. ¿Por qué? Porque el mismo Dios es que usa también la otra persona como medio para bendecir tu vida. O sea que si tú no agradeces a esa persona, tampoco le estás agradeciendo a Dios, que lo usó para hacerle bendición en tu vida. Cada vez que te acuerdes en tus oraciones de alguien que tú sabes que Dios ha usado en tu vida, preséntalo delante del Señor. Que Dios le abra puertas, que Dios siga obrando en su vida. Ninguno de nosotros, amados, conocemos el pensamiento del otro, conocemos a cabalidad quizás todo lo que esté pasando por la mente o el sentir de cada persona, pero Dios sí lo sabe. Y usted hace una gran obra cuando intercede por los demás. Hay personas que ven como que está de más orar por los demás, valga la redundancia, porque ya el Señor sabe lo que el otro tiene necesidad. Y hay personas que se han enfrascado en esta conclusión en su vida. No, es que si ya Dios sabe de qué cosa tenemos necesidad, ¿para qué yo le voy a orar a Dios por el otro? Ya Dios lo sabe. Y pasamos la vida entera sin orar por nadie. Jesús oraba por sus discípulos. Jesús oró en particular. Nosotros tenemos también que aprender a sacar ese espacio. La oración a Dios no consiste en: Señor, mira, tú sabes que necesito, oh Señor, dame, tú sabes que yo quiero, en el nombre de Jesús. La oración no consiste en eso. La oración consiste en usted, en un acto de amor, en un acto noble, usted llevar a Dios también a aquellas personas para que Dios también haga la obra en sus vidas. Pablo tenía conocimiento de los creyentes de Éfeso, pero después él se fue. Dejó a Timoteo allí, una iglesia con muchas situaciones. Él había dicho inclusive que después de su partida, en el libro de los Hechos, se iban a levantar lobos que no iban a perdonar al rebaño, introduciendo cosas que no son. Y posiblemente una de las cosas por las que Pablo posiblemente oraba por ellos era para eso mismo también. Él le estaba dando gracias allí a Dios por el amor que tenían ellos para con todos los santos.
Y miren qué interesante, cuando llega el libro de Apocalipsis, una de las cosas que se le reclama a Éfeso era que habían dejado su primer amor. Por eso, mis amados, no nos cansemos de orar. Él estaba orando, ellos estaban en un momento bueno, agradable, pero le llegó un momento donde se concentraron en probar lo que eran falsos apóstoles entre ellos y estaban tan enfocados que también habían descuidado su primer amor. Entonces, mis amados, si usted quiere manifestar amor, agradecimiento por un hermano, una hermana, comience a orar a Dios por esa persona. ¿Hace qué tiempo no oras? No es por esa persona, por nadie, porque la Biblia nos manda a orar inclusive hasta por los que nos ultrajan, porque estamos hablando específicamente, pero la Biblia también habla de que debemos de orar hasta por los que hablan mal de nosotros, debemos de orar. Imagínate, si una persona no es capaz de orar por alguien que se supone está agradecido, ¿va a orar por alguien que habla mal? Entonces, aprendamos esto, mis amados. La oración no solamente se basa en lo que muchas veces queremos escuchar. Ay, a mí me encanta ese versículo. ¿Cuál es el versículo? Mira, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Me encanta ese versículo. No voy a seguir leyendo ya, porque hay personas que van a la Biblia a leer lo que le interesa en el momento. Míralo ahí, eso es lo que yo quería escuchar. Ya, nos fuimos. Pero hay un contexto ahí que usted dejó. Ah, no, es que llegó a la parte que quería escuchar y punto. A veces usamos la Biblia como un amuleto de vida. Y quizás se nos hace más fácil agarrar rápido un salmo. Mira, ay, mira qué bonito. Ay, que en paz me acostaré y así mismo dormiré. Déjame cerrarlo ahí, me voy a acostar en paz. Déjame no mover el versículo, no vaya a ser. Déjame buscar. Y ya. Amados, un verdadero creyente es agradecido. No luce a un creyente ser malagradecido. Y créame que Dios no bendice creyentes malagradecidos. Si hemos pensado o el enemigo nos ha engañado con esto de que me funciona con no agradecerle a nadie, porque ahora se han vendido tantas filosofías a través de los medios y las redes que lo que se fomenta es el egocentrismo. Y hay cosas que se ven hasta bonitas y se oyen muy bonitas, hay frases, el positivismo y esto. Yo no dudo que alguien aparezca por ahí de esos famosos motivadores que ya no son predicadores, que lo que digan no agradezca a nadie. Y así ya están que lo dicen así. Si tú vas a hacer un plan, que nadie lo sepa, ya ustedes saben. Entonces, mis amados, debemos de orar por los demás. Número 1. Número 2, Gálatas 6:6. Otra manera de mostrar agradecimiento lo podemos ver allí. Gálatas 6:6, que está detrás de Efesios. El que es enseñado en la palabra, este es un versículo que aprendí hace muchos años. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Es un versículo que todo creyente debe saberse de memoria. ¿Cómo usted muestra agradecimiento? Compartiendo cosas buenas. Y qué bueno que el texto lo deja abierto, porque si dijera el que es instruido en la palabra, mándele un mini mensaje y ya dice de todas cosas buenas. Mis hermanos, una de las cosas o de la providencia de Dios y de las cosas buenas que podemos recibir en esta vida es tener personas que nos enseñen, es tener personas que nos instruyen, personas que velan para que usted y yo estemos andando de una manera correcta, personas que se preocupan para que nosotros seamos mejores creyentes, mejores personas. Y constantemente Dios pone delante de nosotros personas que usan palabras de exhortación,
que se preocupan por nosotros, y más ahora en este mundo donde nadie o pocas personas están interesadas en el bien de los demás. Si usted es enseñada por alguien en la palabra, valore a esa persona. Si Dios pone a una persona en su vida para que le instruya, para que le guíe de acuerdo a la palabra, hágalo partícipe de toda cosa buena. Usted tiene personas que le enseñan, puede tener una amiga, una hermana, puede tener un líder, puede tener inclusive, saliéndonos un poquito, hasta un maestro, una maestra que se esfuerza por enseñarte. Yo nunca olvidaré en una ocasión donde una maestra que me había enseñado a leer desde pequeño, y yo la quería muchísimo, y recuerdo yo que le llevamos un regalito y se lo llevamos ya a la casa. Yo no sabía que ella le daban ciertas convulsiones, asuntos epilépticos. Para mí eso fue impactante, porque imagínense un niño llevándole un regalo a su maestra y de repente cuando le llegó, tuvo una sensación bastante grande, y veo que me retiran para que yo no vea lo que estaba sucediendo. Pero después me di cuenta de eso. Ahora voy yo a agarrar ese episodio para decir, mira, no se puede estar agradecido porque la gente, uno lleva una cosa y fácilmente le da algo. No, eso fue un caso particular. Pero el agradecimiento se fomenta. El agradecimiento es un proceso, porque naturalmente somos mal agradecidos por causa del pecado. A los hijos hay que instruirle en el agradecimiento. Un maestro, alguien que le enseñe, alguien que se preocupa. En la iglesia, hermanas, hermanos que constantemente te quieren enseñar, te quieren ayudar, te quieren instruir. Se preocupa por ti. Hazle partícipe de toda obra buena. Y usted sabe que es toda obra buena. ¿Por qué no un día no comparte con esa persona? ¿Por qué no le lleva algo especial? ¿Por qué en un día determinado no le prestas un servicio determinado? El agradecimiento se manifiesta. Y cuando Pablo dice a los Gálatas, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena, no está diciendo, piénselo y quédese ahí. Está diciendo que el agradecimiento se debe de manifestar en actos de cosas buenas. Y esto no es un asunto de todos los días, porque pudiéramos quizás malinterpretar. Yo debo estar agradecido, todos los días lo voy a llevar. Agradezca, posiblemente con una cena, con un regalo, con un testimonio, con muchísimas maneras. Usted puede hacer partícipe de cosas buenas al que le instruye. Personas que cuando usted se convirtió hasta ahora están con usted ahí, que quizás no están físicamente, pero siempre le están dando seguimiento, siempre están orando por usted, siempre están preocupados por usted, siempre quieren ayudarle a crecer espiritualmente. Hágalo partícipe de toda obra buena. No se quede en decir me siento agradecido. Eso está bien, sentirlo, pero la Biblia dice tiene que hacerlo partícipe de toda cosa buena. El agradecimiento debe manifestarse, así como el apóstol Juan tuvo que decirle a los hermanos, hermanos, no amemos de qué, de palabras, sino de qué, de hecho y en verdad. Porque cuando todos podemos decir que nos amamos, en un himno que cantemos, hermanos, te amo, te quiero, mira, yo estoy muy agradecido de ti, Dios te bendiga, ¿y qué más? Está bien decirlo, pero también la Biblia enseña este versículo tan importante de que debemos de hacer partícipe, dice el texto allí,
de toda cosa buena al que lo instruye. Entonces yo quiero hacerle este reto, mi amado, mi hermana. Yo quiero hacerle este reto a que usted haga una lista de personas que han sido de bendición en su vida, que le han enseñado la palabra, que le han discipulado, que le han guiado para que usted sea una mejor creyente, un mejor creyente. Haga una lista y propóngase, ya sea este año o el que viene, a ser partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Es tiempo de demostrar verdadero agradecimiento. Y sabe una cosa, Dios bendice cuando somos agradecidos. Recuerde, Dios usa personas en nuestras vidas para guiarnos, para instruirnos, para ser de fortaleza espiritual en nuestras vidas. Cuando usted le agradece a esa persona, también Dios se complace, porque Dios lo usó para tu vida. ¿Cómo podemos agradecer? Solamente hoy vamos a ver estas dos partes. Primero, orando por los demás, por las personas que Dios ha usado en nuestras vidas, y también compartiendo cosas buenas. Repetimos, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Pasamos años en el Evangelio y podemos hacer muchas cosas para Dios. Podemos estar involucrados en muchas cosas para Dios. Pero recuerden que Dios ve nuestro corazón. Y hay algo que nos impide notablemente mostrar el agradecimiento: el orgullo. El orgullo es enemigo del agradecimiento. Que no nos pase como Ezequías, que no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. La ingratitud de Ezequías lo llevó a tener problemas en lo adelante. Agradecer nos hace a nosotros actuar de una manera digna como creyentes, y también nos autocomplace. Cuando usted puede expresar esa gratitud a otra persona, eso mismo también le fortalece y le da ánimo. Porque posiblemente usted quizás esté esperando que alguien le dé la gracia también. Fíjense cómo es una cadena. A veces no somos agradecidos, pero queremos que nos agradezcan a nosotros. ¿Cómo está el problema ahí? Eso es como aquel que le gusta hacer muchos chistes de otra persona, relajar con otra persona, y se divierte así hasta que un día hacen un chiste de esa persona. Se acabó el mundo ahí. Porque el que hace muchos chistes de otro es el que menos le gusta que lo relajen. Entonces, así mismo muchas veces pasa. Queremos o exigimos que nos agradezcan a nosotros por cosas, pero no somos lo suficientemente agradecidos para también hacer lo mismo. Y recuerden los dos deudores, la Biblia no se equivoca. A uno que debía más y otro que debía menos. Lamentablemente, hermanos, la Biblia de todas formas, como quiera que la busquemos, nos muestra que vivimos en un mundo mal agradecido. Lo vimos con el pueblo de Israel. Lo vemos en el Nuevo Testamento, cómo la gente, el Señor Jesús, alimentaba miles de personas. ¿Y ustedes creen que todos entregaron su vida a Cristo? Personas que venían con hipocresía, que le abrían el camino para que salve el rey de los. Y sin embargo, esos mismos estaban diciendo que lo crucificaran. Dios se complace y se agrada cuando en nosotros se manifiesta un verdadero agradecimiento. Y la Biblia es clara y es precisa. El que no ama a su hermano, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto?
Y una manera de manifestar amor es siendo agradecido, orando por esa persona y haciéndolo partícipe de todas cosas buenas. Nosotros somos imperfectos. Nosotros tenemos, cada uno de nosotros, cosas que corregir. Pero si hay algo en la vida que no debe de faltar, es como dice Pablo a los tesalonicenses: sed agradecidos. Eso no debe de faltar en un creyente. Y no solamente verlo como una norma de cortesía, porque pudiéramos caer en ese aspecto de que vemos el agradecimiento como una simple norma de cortesía, no porque realmente en lo más profundo estamos agradecidos. Que sea algo como un acto de adoración a Dios, que sea acto por causa del Señor, yo voy a ser agradecido. A mí no me gusta agradecer, como dicen algunos, es que ya ellos saben que yo le agradezco. Pídele al Señor que le ayude a manifestar verdadero agradecimiento. Porque ¿sabe qué sucede? Y como ha pasado en muchos de los casos, que queremos ser agradecidos cuando las personas mueren. Y ustedes ven que hay personas que no quieren ni siquiera familiares, cuando alguien se para a dar gracias y nunca fue capaz en vida de decirle a esa persona: te agradezco por tu ayuda, te agradezco por el esfuerzo que hiciste en mi vida, te agradezco, te agradezco, te agradezco. Se hace falta que cultivemos el agradecimiento, hermanos. Y el agradecimiento no se posterga. Hágalo ahora. Hágalo ahora. Y es un motivo para nosotros pedirle perdón al Señor por no ser agradecidos. No esperemos que el tiempo pase y ocurran eventos en la vida donde nos quedemos con esa: ay, yo que no le di la gracia. Yo tenía deseo de darle la gracia, pero mira, ya se fue. Dele la gracia ahora. Que Dios ponga en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Si queremos vivir como Dios manda, si queremos ver la diferencia en nuestras vidas, que nos agradezcan también, demos el primer paso. Tomemos la iniciativa. Porque si vivimos todos con el mismo pensamiento en el mundo: yo no agradezco hasta que no me agradezcan, yo no pido perdón hasta que no me pidan perdón, y vivimos todo el mundo en ese ambiente, tomemos la iniciativa, que para eso fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Dios no nos rescató para que estemos diciendo cuando el otro haga. Inclusive la Biblia dice que si tu hermano tiene algo contra ti, dice la Biblia, no dice el otro hermano que vaya, no, ve tú. Entonces, siempre la Biblia va en contra de lo que el corazón pecaminoso te dice que haga. Porque la tendencia natural es, cuando alguien está ofendido, ¿sabe cuál es? Que venga él o que venga ella y me pida perdón. Pero hermanos, en cuanto al agradecimiento, debemos de tomar la iniciativa. A Jesús no le agradecieron muchas personas. Un caso que leímos hace un momento, los 10 leprosos. Pero Jesús continuó haciendo la obra de Dios. Siga haciendo la obra del Señor. Sea usted agradecido. Que el mundo no sea agradecido. Bueno, cada quien vive y dará cuenta delante del Señor. Pero no que su gratitud hacia los demás y hacia Dios no dependa del otro, dependa de usted como un acto de adoración al Señor. Jesús siguió sanando enfermos, alimentando personas y haciendo toda su obra hasta que llegó a la cruz, murió y ya sabemos la historia. Eso no lo detuvo a él para hacer la voluntad de su Padre. ¿Qué te detiene para ser agradecido? ¿Que no son agradecidos contigo? Eso no es excusa. Seamos agradecidos por causa del Señor y el Señor se va a glorificar. Vamos a orar. Dios amado, delante de ti estamos a esta hora, reconociendo que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto.
el Padre de las luces, y que nada queremos en esta tierra que sea más importante que Cristo en nuestras vidas. Cuando Cristo mora en nuestras vidas, las demás cosas se ponen en orden. Y nosotros en este momento pedimos perdón, Padre Santo, porque algo que quizás vemos como que no tiene tanto valor, en realidad es una manera de honrarte también a ti. Ayúdanos a ser agradecidos. Ayúdanos a ponernos esa meta de poder hacer partícipe de toda cosa buena a aquellos que nos instruyen en la palabra.